Trastornos de la fagocitosis. El sistema fagocítico está compuesto sobre todo por leucocitos polimorfinucleares, por ejemplo neutrófilos y eosinófilos, y fagocíticos mononucleares, por ejemplo monocitos circulantes y tisulares y macrófagos fijos. En especial, estas células son responsables de la eliminación de microorganismos, toxinas y detritos celulares del cuerpo humano. Cuando son activadas por factores quimiotácticos, las células fagocíticas migran hacia el sitio de acción y envuelven a los microorganismos invasores o a las sustancias extrañas. Además, producen sustancias microbicidas como enzimas y productos colaterales del metabolismo que matan a los patógenos o permiten su digestión. Tras la resolución del proceso infeccioso, las células fagocíticas, por ejemplo neutrófilos, sufren muerte celular programada o apoptosis, a fin de impedir el daño de las células del hospedero como consecuencia de una exposición a las proteasas microbicidas activadas y las sustancias quimiotácticas. Un defecto de cualesquiera de estas funciones a una reducción del número absoluto de células disponibles puede comprometer la capacidad del sistema fagocítico para desempeñarse de manera efectiva. 649. Las personas con trastornos de la fagocitosis son en extremo susceptibles a las infecciones bacterianas y micóticas, entre otras, las producidas por Cándida. Sin embargo, el patógeno preciso varía según el proceso de enfermedad específico. Al igual que con otras alteraciones de la función inmunitaria, los defectos de la fagocitosis pueden ser trastornos primarios o secundarios. Trastornos primarios de la fagocitosis. Los trastornos primarios de la fagocitosis afectan la adhesión leucocitaria, por ejemplo, insuficiencia de adhesión leucocitaria, DAL, la síntesis y la actividad de sustancias microbicidas, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, EGC, y el proceso de desgranulación celular, por ejemplo, síndrome de Chiadic-Chiasiach, SCH. La DAL corresponde a un grupo raro de trastornos genéticos, menos de uno por cada millón de nacimientos, que comparte un defecto común en la adhesión de neutrófilos. En la actualidad se han vinculado 3 mutaciones genéticas distintas en la región cromosómica 21q23.3 en el desarrollo de DAL. Estas mutaciones alteran la expresión de CD18 en los neutrófilos, lo que origina defectos en la quimiotaxis, la marginación y la adherencia. Además, existe disminución en la función de las células NK y las células T citotóxicas. En las fases tempranas de la infección, la adhesión de los neutrófilos al endotelio postcapilar es débil debido a las interacciones con las selectinas durante el rodamiento. Al tiempo que se constituye la respuesta inmunitaria, las interacciones con la integrina beta fortalecen la adherencia y permiten que los neutrófilos migren hacia los tejidos circundantes. Puede presentarse defectos con relevancia clínica en cualquier punto de este proceso. La insuficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1 DAL1 es la variante más frecuente del trastorno que deriva de insuficiencias de la integrina CD18, necesaria para la expresión de CD11-CD18 en la superficie. De manera característica, los pacientes con DAL1 presentan uno de los dos fenotipos, pero todos experimentan infecciones bacterianas recurrentes que ponen en riesgo la vida y úlceras que no cicatrizan, y con frecuencia se les diagnostica en forma errónea, colitis ulcerosa. Las personas con variantes más graves de la enfermedad tienen menos del 1% de la concentración de CD18 normal y cerca del 75% muere antes de los 2 años de edad, a menos que se les practique un trasplante de células troncales. La DAL2 deriva de un defecto en el metabolismo de la fucosa, responsable de la ausencia de glucanos fucosilados de la superficie de la membrana celular y de la adhesión mediada por selectina. La DAL3 parece derivar de la activación fallida de varias integrinas necesarias para la expresión de CD18. La enfermedad granulomatosa crónica es una de las variantes más comunes de la disfunción primaria de la fagocitosis. Se presenta cerca de 1 en 200.000 nacimientos. Tiene como consecuencia un aumento en la susceptibilidad tanto a las infecciones bacterianas como a las micóticas y también al desarrollo de lesiones granulomatosas. La EGC se caracteriza por defectos en la síntesis de oxidantes microbicidas, de manera específica las oxidasas fagocitarias generadoras de superóxido, que se conocen como POX, e incapacitan a los individuos afectados para fagocitar microorganismos. La molécula de la oxidasa POX está constituida por 6 subunidades distintas que derivan del complejo de la oxidasa del NADP. Cada una se encuentra por separado en el citoplasma o en las vesículas de la membrana en los neutrófilos en reposo.
Una vez que han tenido lugar la estimulación de los neutrófilos en condiciones normales, estas subunidades se unen para constituir oxidasas activas en las membranas de los fagosomas, con lo que en general un ambiente intracelular capaz de eliminar a los microbios ingeridos. Las personas con EGC experimentan mutaciones en los genes que codifican componentes esenciales de las subunidades FOX, que dan origen a la formación de POX inactivas. Existen 4 variantes genéticas distintas para EGC y un 75% de los casos que se hereda como un rasgo ligado al X, mutaciones de la subunidad GP91 POX. Por ende, la mayoría de los casos se diagnostican en varones. Página 650. Los niños con EGC presentan infecciones crónicas y agudas que incluyen neumonía, abscesos subcutáneos y en distintos órganos, celulitis, osteomielitis, septicemia, adenitis supurativa, a pesar del tratamiento antibiótico profiláctico de una terapéutica agresiva. En iniciar durante los primeros 2 años de vida, un gran número de hongos y bacterias son responsables de las infecciones, entre otros Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Burkholderia pseudomallei, Serratia marcensis, Candida albicans, Escherichia coli, Granulobacter betendensis y especies de Aspergillus. La infección crónica y la inflamación traen consigo el desarrollo de masas granulomatosas fibróticas, que de manera esporádica pudieran requerir una excisión quirúrgica o que generen daño a órganos terminales. También se relacionan defectos cognitivos con la EGC, pero se ignora el mecanismo preciso mediante el cual actúan. El trasplante de médula ósea es la única curación conocida para el EGC. Los cuidados de apoyo incluyen el consumo de interferón alfa recombinante y el tratamiento antibiótico profiláctico. El síndrome de Shediac-Higashi es un trastorno autosómico recesivo raro, menos de 500 casos. Se caracteriza por inmunodeficiencia grave, aumento en la susceptibilidad a la infección, tendencia hemorragípara, albinismo oculocutáneo parcial y disfunción neurológica progresiva. En los granulocitos de la sangre y la médula ósea es posible observar con facilidad gránulos anómalos grandes y disfuncionales. También pueden estar, entre otras células, los melanocitos, fibroblastos y células endoteliales, células de Schwann y neuronas. El SCH se debe a mutaciones que solo un gen ubicado en la región cromosómica 1q4243 que codifica el regulador de tráfico lisosómico, LYST. Las células afectadas muestran defectos de la quimiotaxis, reducción de la movilidad y la activación de microtubulares y disminución de la actividad bacteriana. Se manifiesta durante la infancia y la niñez temprana y pocos enfermos sobreviven hasta la adolescencia. Algún tiempo después del primer cuadro de infección, entre el 50 y el 85% de las personas ingresan a una fase acelerada, que se caracteriza por infiltración linfocítica de los principales órganos del cuerpo, mientras que los microorganismos responsables de las infecciones que se identifican en el SCH suelen ser de tipo bacteriano y desencadenante de la fase acelerada. Parece ser una reactivación de una infección viral, quizá por el virus Epstein-Barr, BEP. Las personas con SCH son incapaces de eliminar la infección por virus Epstein-Barr, lo que conduce a un estado de lipoproliferación constante, insuficiencia terminal de órgano y muerte. El tratamiento profiláctico del SCH es sintomático y consiste en la administración de antibióticos, pero desafortunadamente no puede prevenir el desarrollo de sus complicaciones. El trasplante alogénico de las células hematopoyéticas sigue siendo el tratamiento de elección para restituir la función hematológica e inmunitaria, pero no previene o revierte las complicaciones asociadas. Trastornos secundarios de la fagocitosis. Las insuficiencias secundarias del sistema fagocítico pueden derivar de numerosos trastornos, como leucemia, desnutrición, infecciones virales o diabetes mellitus. Las personas con diabetes mellitus son más proclives a desarrollar una función fagocítica insuficiente, debido a una alteración de la quimiotaxis celular. El mecanismo preciso de la disfunción se conoce, pero no parece relacionarse con la edad o la gravedad del trastorno endocrino. Existe cierta evidencia de que la disfunción fagocítica se hereda en forma concurrente con más frecuencia en personas con diabetes. Los medicamentos que comprometen o impiden la inflamación y la función de las células T, como corticosteroides o la ciclosporina, también puede alterar la respuesta fagocítica como consecuencia de la modulación de la citocina. Página 651. Trasplante de células troncales. Para la mayoría de los trastornos por inmunodeficiencia primaria, el TCTH obtenido de donadores halogénicos hermanos con ALH compatible constituye el tratamiento de elección, ya que permite una reconstitución inmunitaria efectiva y mejora la sobrevivencia en cerca del 90% de los casos.
Sin embargo, en menos del 20% de los casos es posible encontrar donadores compatibles para las ALH, es decir, con correspondencia a por lo menos 3 de los 6 locus ALH. En estas personas, los trasplantes se realizan utilizando células de donadores familiares con compatibilidad inexacta o de donadores no relacionados compatibles. Sin embargo, una fracción importante de estos pacientes desarrolla una reconstitución inmunitaria tardía, por debajo de lo óptimo o a corto plazo. También tiene más tendencia a desarrollar complicaciones de la TCTH, como EICH, autoinmunidad, inflamación crónica e infección persistente. Esto condujo al desarrollo de tratamientos más nuevos, que incorporan el tratamiento génico y el acondicionamiento inmunitario previo al régimen. Las células troncales hematopoyéticas pueden cosecharse a partir de la médula ósea o de la sangre periférica. Sin embargo, desde 1986, cuando se introdujo el trasplante de células troncales de sangre periférica, las células sanguíneas han sustituido a la médula ósea en cerca del 100% de los trasplantes autológicos y en el 75% de los alogénicos. Para que un trasplante sea efectivo de manera tradicional, se administran dosis mieloablativas efectivas de quimioterapia, a fin de suprimir por completo la función de la médula ósea del hospedero. No obstante, la investigación reciente demostró que se presenta reconstitución inmunitaria anómala a largo plazo en una proporción significativa de estas personas. Al parecer, un quimerismo mixto estable de las células del donador de todos los linajes, lo que incluye las células B y las mieloides, resulta esencial para una reconstitución perdurable. Los regímenes para el acondicionamiento quimioterapéutico no mieloblático están diseñados para conseguir un espacio en la médula ósea para alojar a las células donadoras, sin eliminar del todo la función medular, y se relacionan con mejores tasas de sobrevivencia a corto y largo plazo. La introducción del tratamiento génico ha modificado de manera radical el trasplante de células troncales. Ha permitido utilizar células autólogas con modificación genética para corregir la disfunción celular preexistente. Se induce la transducción de vectores retrovirales que aportan un código genético apropiado a células de la sangre periférica, que luego se trasplantan de nuevo al hospedero. Dependiendo del vector genético, estas células modificadas muestran un injerto sostenido con diferenciación de linajes múltiples, incremento de los conteos celulares y mejoramiento de las funciones celulares y humorales, sin que exista el riesgo de EICH y otras alteraciones autoinmunitarias. Una tercera fuente potencial de células troncales es la sangre del cordón umbilical, una fuente rica de sangre hematopoyética primitiva que puede colectarse en el momento del nacimiento. Es posible obtener hasta 250 mililitros de esta sangre sin generar efectos dañinos a la madre ni al neonato. Si bien es posible lograr en niños un injerto confiable de médula ósea, resulta incierto si la sangre del cordón umbilical contiene células troncales suficientes para concretar un injerto efectivo y sostenido en receptores de trasplante adultos. Página 652. En resumen, la respuesta inmunitaria es un proceso complejo y multidimensional que requiere actividades coordinadas, tanto del sistema inmunitario innato como el adaptativo. Dada su complejidad, no es raro que uno o más de los procesos normales se alteren. Una inmunodeficiencia se define como la pérdida absoluta o parcial de la respuesta inmunitaria normal, lo que coloca a la persona en riesgo de desarrollar alguna infección o enfermedad maligna. Los trastornos del sistema inmunitario pueden clasificarse en primarios o secundarios. Los primarios son hereditarios, puesto que el defecto genético subyacente existe en el momento de nacer, en tanto que los trastornos secundarios se desarrollan algún tiempo después en respuesta a otra entidad o condición patológica. El grado en que alguno o todos estos componentes se comprometen determina la gravedad de la inmunodeficiencia. Los trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar a cualquier componente de la respuesta inmunitaria celular o humoral. Los trastornos por inmunodeficiencia relacionados con los linfocitos B o humoral pueden afectar a todas las inmunoglobulinas circulantes para generar hemaglobulinemia o afectar a una sola Ig. Los defectos de la inmunidad humoral incrementan el riesgo de infecciones biógenes recurrentes, pero tienen un impacto limitado sobre las defensas contra las bacterias intracelulares, microbacterias, hongos, protozoarios y la mayoría de los virus, excepto los que generan infección gastrointestinal. La inmunidad medida por células T es responsable de la protección contra las infecciones por hongos, protozoarios, virus y bacterias intracelulares, del control de la proliferación de las células malignas y de la coordinación de la respuesta inmunitaria en general. Los trastornos inmunitarios que afectan a los linfocitos T o la inmunidad medida por células pueden presentarse como estados de inmunodeficiencia selectiva de células T o como trastornos de inmunodeficiencia combinada de células T y B. Los niños que nacen con TICG cursan con infecciones oportunistas graves y tienen una evolución patológica que se asemeja al SIDA. La mayoría de estos niños mueren antes del primer año de edad, a menos que se logre la reconstitución del sistema inmunitario mediante un trasplante de células troncales hematopoyéticas.
El sistema del complemento y de las células fagocíticas son componentes integrales de la inmunidad innata y también pueden verse afectados en los trastornos por inmunodeficiencia. El sistema de complemento desempeña un papel clave en la promoción de la quimiotaxis, la opsonización y la fagocitosis de los patógenos invasores. Las insuficiencias de las proteínas del complemento, sus moléculas de control o receptores pueden determinar un aumento en la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas y los trastornos autoinmunitarios, en particular el LES. Las personas con trastornos de la fagocitosis son en extremo susceptibles a las infecciones bacterianas y micóticas, lo que incluye las producidas por Candida. Sin embargo, el patógeno preciso varía con el proceso de enfermedad específico. Los trastornos primarios de la fagocitosis incluyen trastornos por DAL, anomalías de la desgranulación y defectos de la actividad microbicida. Página 654. Trastornos por hipersensibilidad. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir las respuestas inmunitarias adaptativas que protegen contra los agentes microbianos y las respuestas de hipersensibilidad, discutir la respuesta inmunitaria implicada en el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad de los tipos 1, 2, 3 y 4, describir la patogénesis de las reacciones de hipersensibilidad comunes, entre otras: la rinitis alérgica, la alergia alimentaria, la enfermedad del suero, la reacción de Artus, la dermatitis por contacto y la neumonitis por hipersensibilidad. En condiciones normales, la activación del sistema inmunitario genera la movilización y coordinación de la actividad de las células T y B, a fin de proteger al cuerpo humano de los microorganismos invasores y las sustancias tóxicas. Desafortunadamente, este mismo sistema es capaz de producir daño grave cuando no funciona según se pretende. La hipersensibilidad se define como una respuesta anómala y excesiva del sistema inmunitario activado, que ocasiona lesión y daño a los tejidos del hospedero. En conjunto, los trastornos producidos por respuesta inmunitaria se denominan reacciones de hipersensibilidad. Se clasifican en uno de 4 tipos. Tipo 1, trastornos mediados por IgE. Tipo 2, trastornos mediados por anticuerpos. Tipo 3, trastornos inmunitarios mediados por el complemento. Tipo 4, trastornos mediados por células T. Difieren en relación con los componentes específicos de la respuesta inmunitaria iniciada, el desarrollo de síntomas y el mecanismo eventual de la lesión. Tipo 1. Trastornos por hipersensibilidad inmediata. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 están mediadas por IgE y se desarrollan con rapidez cuando existe exposición al antígeno. Representan una respuesta alérgica clásica y en este contexto los antígenos se denominan alergenos. Alergenos ambientales, médicos y farmacológicos son capaces de dar inicio a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entre los alergenos comunes se encuentran las proteínas del polen, los ácaros del polvo casero, la descamación de origen animal, los alimentos, los químicos caseros y fármacos, como el antibiótico penicilina. La exposición al alergeno puede darse mediante inhalación, ingestión, inyección o contacto cutáneo. Según el portal de entrada, las reacciones tipo 1 pueden localizarse en un área discreta del organismo, por ejemplo, dermatitis por contacto, o ser sistémicas y generar patología significativa, por ejemplo, asma y anafilaxis que ponga en riesgo a la vida. 2 tipos de células desempeñan un papel clave en el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, las células T cooperadoras tipo 2, T2A, y las células cebadas o los basófilos. Se desarrollan 2 subtipos distintos de células T cooperadoras, TA o TA, a partir de las células T cooperadoras activadas, CD4+, según las citocinas que expresan las células presentadoras de antígenos, CPA, en el ciclo de la activación. Los macrófagos y las células dendríticas dirigen a la maduración de las células T cooperadoras, CD4+, hacia el subtipo T1A, en tanto las células cebadas y las células T inducen su diferenciación en el subtipo T2A. Las células T1A estimulan la diferenciación de las células B en células plasmáticas productoras de IgM e IgG. Las células T2A dirigen a los linfocitos B para cambiar de clase y sintetizar los anticuerpos IgE, necesarios para lograr una respuesta alérgica o de hipersensibilidad. Además, las citocinas sintetizadas por las células T2A son responsables de la movilización y activación de las células cebadas, los basófilos y los eosinófilos, e inducen respuestas inflamatorias diferentes a las reacciones mediadas por las células T1A. Las células cebadas, los basófilos y los eosinófilos son esenciales para el desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Son miembros del grupo de granulocitos de las células blancas de la sangre, puesto que contienen gránulos ricos en mediadores químicos como histamina y heparina. Estos mediadores pueden sintetizarse de antemano o activarse por medios enzimáticos, en respuesta a las señales T2A. Una vez que se liberan, son capaces de inducir una gran variedad de respuestas celulares.
Las células cebadas y los basófilos derivan de las células progenitoras CD34+, y tienen histología similar. Sin embargo, los basófilos se encuentran confinados al torrente sanguíneo y las células cebadas se distribuyen en todo el tejido conectivo, en particular bajo la piel y las membranas mucosas de los aparatos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, y en adyacencia a los vasos sanguíneos y linfáticos. Esto coloca las células cebadas en proximidad estrecha a las superficies con exposición frecuente a los alérgenos. Las células cebadas en distintas partes del organismo, incluso en un solo sitio, pueden tener diferencias relevantes en cuanto al contenido de mediadores y la sensibilidad de los agentes que inducen su desgranulación. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 dependen de la activación mediada por IgE, a que dan origen las células cebadas y los basófilos. Durante la exposición inicial a un antígeno, se sintetiza IgE específica contra el mismo, como parte de la respuesta humoral normal, así como IgE para los receptores de afinidad alta por IgE, conocidos como FcER1, y se expresan en la superficie de las células cebadas y los basófilos. En contraste, linfocitos, eosinófilos y plaquetas se unen a la IgE mediante receptores FcER2 de afinidad baja. En la exposición subsecuente a un alérgeno, se forman enlaces cruzados multiméricos entre los anticuerpos IgE, con lo que constituye un puente entre dos moléculas de IgE. Cuando se agregan los receptores de IgE, inducen una transducción de señales que estimula la desgranulación de células cebadas y la liberación de mediadores químicos vasoactivos, la síntesis y la secreción de factor activador de plaquetas, FAP, y leucotrienos, y la secreción de muchos factores de crecimiento, citocinas y quimiosinas. La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, como el asma bronquial, se desarrollan en dos fases distintas y bien definidas. Una fase primaria o inicial de respuesta, que se caracteriza por vasodilatación, fuga vascular y contracción del músculo liso. Y una fase secundaria o de respuesta tardía, cuya peculiaridad es la infiltración intensa de los tejidos por eosinófilos y otras células de la inflamación aguda y crónica, así como la destrucción tisular que se manifiesta por daño a las células epiteliales. La fase de respuesta primaria o inicial suele comenzar con la exposición de 5 a 30 minutos a un alérgeno y cederá en un periodo de 60 minutos. Se encuentra mediada por la desgranulación aguda de las células cebadas y la liberación de mediadores preformados que se activan por vía enzimática o de ambos tipos. Estos mediadores incluyen histamina, serotonina, acetilcolina, adenosina, mediadores quimiotácticos, factores de crecimiento y proteasas neutras como la quinasa y la tripsina, que desencadenan la generación de cininas. La histamina es el mediador más reconocido en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Es una amina vasoactiva potente que incrementa la síntesis del óxido nítrico, relaja el músculo liso vascular, incrementa la permeabilidad de los capilares y las vénulas, e induce la contracción del músculo liso y los bronquios. La acetilcolina imita muchas de las acciones de la histamina e induce contracción del músculo liso bronquial y dilatación de los vasos sanguíneos pequeños mediante la activación del sistema nervioso parasimpático. Las cininas son un grupo de péptidos inflamatorios potentes que, una vez activados mediante modificación enzimática, generan vasodilatación, además de contracción del músculo liso. La fase secundaria o tardía de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1 tiene lugar entre 2 y 8 horas después de la resolución de la fase inicial y puede persistir varios días. En algunos casos, puede mostrar prolongación significativa o resolverse solo de manera parcial, como en el caso del asma bronquial no controlada. Deriva de la acción de mediadores lipídicos y citocinas que se liberan a partir de las células inmunitarias como parte del proceso inflamatorio normal. Los mediadores lipídicos que derivan de los fosfolípidos contenidos en las membranas de las células cebadas se degradan para formar ácido araquidónico durante el proceso de desgranulación de esas células. El ácido araquidónico se utiliza entonces para la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas que inducen efectos en órganos terminales similares a los de la histamina y la acetilcolina, excepto porque tienen un inicio y una duración de acción más prolongados. Las células cebadas también sintetizan citocinas y factores quimiotácticos que promueven la migración de los eosinófilos y los leucocitos hasta el sitio de la exposición al alérgeno, lo que contribuye a la reacción de la fase tardía. Es importante señalar que no todas las reacciones mediadas por IgE tienen como consecuencia la hipersensibilidad o el desarrollo de enfermedad. Las respuestas de anticuerpos mediadas por IgE es un constituyente normal de la respuesta inmunitaria contra la infección parasitaria. Durante la fase tardía de la respuesta, los anticuerpos por
tipo IgE se dirigen contra las larvas parasitarias y estimulan el reclutamiento de grandes volúmenes de células inflamatorias, entre otras eosinófilos, y producen citotoxicidad mediada por células. Este tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1 es en particular importante en países de desarrollo, donde gran parte de la población presenta infecciones por parásitos intestinales. Reacciones anafilácticas sistémicas. La anafilaxis es una reacción de hipersensibilidad sistémica catastrófica que pone en riesgo la vida. Es medida por IgE, que se relaciona con una liberación generalizada de histamina a la circulación sistémica, misma que induce vasodilatación masiva, hipotensión, hipoxia arterial y edema en las vías respiratorias. Deriva incluso de la presencia de cantidades minúsculas de alérgenos que se introducen en el organismo a través de la vía respiratoria, la piel, la sangre o la mucosa gastrointestinal. Por ende, la gravedad de la reacción depende del grado preexistente de sensibilización y no de un factor cuantitativo de la exposición. Página 658. Las manifestaciones clínicas muestran un continuo en cuanto a gravedad y pueden calificarse en una escala de 1 a 4. Las reacciones grado 1 suelen limitarse a manifestaciones en los tejidos cutáneo y mucoso, a manera de eritema y urticaria, con o sin angioedema. Las reacciones grado 2 evolucionan para incluir signos multisistémicos moderados como hipotensión, taquicardia, disnea y trastornos gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómito, diarrea, cólica abdominal por edema de la mucosa. Las reacciones grado 3 amenazan la vida por efecto del desarrollo del broncoespasmo, arritmias cardíacas y colapso cardiovascular. Una vez que la reacción de hipersensibilidad alcanza el grado 4, puede presentarse paro cardíaco y su manejo es exclusivamente de reanimación. La prevención de la exposición a los desencadenantes potenciales que induce la anafilaxia resulta esencial, ya que cualquier reacción puede poner en riesgo la vida. A todas las personas con potencial de desarrollar anafilaxia se les debe recomendar llevar consigo un brazalete, una placa o algún otro tipo de identificación de alerta para informar al personal de urgencia sobre la posibilidad de que desarrollen anafilaxis. Además, quienes tengan antecedentes de anafilaxis deben de recibir jeringas precargadas con adrenalina, así como instrucción sobre su utilización. El manejo inicial de la anafilaxis depende de la fase en que se presenta la persona, pero siempre debe concentrarse en el retiro del agente ofensor, el mantenimiento de la permeabilidad de la vía respiratoria, el establecimiento de un acceso intravenoso apropiado, la reanimación con volumen y la administración de adrenalina. Es importante explicar a las personas con potencial de desarrollar anafilaxis que en caso de presentar una reacción y autoadministrarse adrenalina, resulta esencial que busquen atención profesional de inmediato, independientemente de la respuesta inicial al tratamiento aplicado, ya que las reacciones pueden reincidir. Reacciones atópicas locales. Las reacciones de hipersensibilidad locales suelen presentarse cuando el alérgeno ofensor se encuentra confinado a un sitio específico de exposición. El término atopia se utiliza a menudo para describir estas reacciones y alude a una predisposición genética al desarrollo de reacciones inmediatas de hipersensibilidad tipo 1 mediadas por IgE tras la exposición a antígenos ambientales frecuentes, como los pólenes, los alimentos o la descamación animal. La mayoría de las veces las reacciones atópicas se manifiestan como dermatitis urticariana, ronchas, rinitis alérgica y dermatitis atópica, así como asma bronquial. Las personas con tendencia a la atopia muchas veces desarrollan reacciones contra más de un alérgeno ambiental y manifiestan síntomas en distintos periodos a lo largo del año. La incidencia de reacciones de hipersensibilidad inmediata tiende a ser más alta en personas con antecedente familiar de atopía, aunque la base genética de sus trastornos no se comprende en su totalidad. Por efecto de las diferencias genéticas subyacentes en los pacientes con hipersensibilidad tipo 1, ha sido difícil definir la característica genómica precisa. Sin embargo, se ha demostrado que varias regiones cromosómicas contienen secuencias genéticas vinculadas con el desarrollo de asma y atopia, lo que incluye el cúmulo de las citocinas en el brazo cromosómico 5q y las regiones IFNG y STAT6 en 12q, E y L4R en 16p. Las personas con condiciones alérgicas atópicas tienden a presentar contracciones séricas de IgE elevadas totales y específicas contra el alergeno, así como aumento del número de eosinófilos, basófilos y células cebadas. Si bien la respuesta que desencadena la IgE tiene posibilidad de constituir un factor clave en la fisiopatología de los trastornos alérgicos atópicos, no es el único factor y pudiera no ser responsable del desarrollo de todas las variantes de dermatitis atópica y asma. Página 159. Rinitis alérgica. Es un trastorno frecuente por hipersensibilidad de la vía respiratoria superior que afecta entre el 20% y el 40% de la población occidental. Sus síntomas incluyen rinorrea, secreción nasal o acuosa, obstrucción nasal, estornudos, prurito nasal y epifora por conjuntivitis.
El diagnóstico de la rinitis se establece con base en la presentación clínica del paciente y en una prueba positiva de punción cutánea o bien la presencia de anticuerpos séricos tipo IgE específicos contra alergenos presentes en el aire. Las personas con rinitis alérgica con frecuencia presentan otras variantes de atopía como asma alérgica y urticaria. Las crisis graves pueden acompañarse de malestar general, fatiga, cefalia y doloramiento muscular secundario a estornudos. No se presenta fiebre. Los alergenos asociados al desarrollo de rinitis alérgica se transportan en el aire y por ende se depositan en forma directa en la mucosa nasal. Entre los alérgenos típicos se encuentran los polenes de la ambrosía, los pastos, los árboles y las hierbas, las esporas micóticas, los ácaros del polvo casero, la descamación de los animales y las plumas. Las manifestaciones clínicas dependen del tiempo y la intensidad de la exposición. En personas con exposición crónica a alergenos, los síntomas pueden persistir todo el año. Esta variante de atopía se conoce como rinitis perenne. En contraste, se dice que quienes presentan síntomas solo cuando se exponen a concentraciones elevadas de alergenos. Durante el otoño o la primavera, por ejemplo, padecen de rinitis alérgica estacional. Los síntomas que se intensifican durante la noche sugieren la presencia de un alergeno en el hogar y aquellos que desaparecen los fines de semana sugieren exposición laboral. La respuesta alérgica en la rinitis alérgica se localiza de manera específica en la mucosa nasal. Cuando se inhalan alergenos de origen aéreo, se depositan sobre todo en la mucosa nasal, donde son presentados a las células T por la CPA. En presencia de citocinas celulares se da un cambio de clase de las células B, lo que origina un incremento en la síntesis de IgE. Una vez que se forma el complejo alergeno IgE, tiene un lugar una infiltración de la mucosa nasal por las células T2H, células cebadas, basófilos, eosinófilos y células de Langerhans, lo que induce una respuesta inmunitaria compleja mediada por las células. El tratamiento de la rinitis alérgica se concentra en la institución de medidas para evitar la exposición y para el control sintomático. Siempre que sea posible debe eliminarse el ambiente del alergeno ofensor o mantener la exposición al mínimo. La mayoría de los síntomas pueden controlarse con antihistamínicos de venta sin receta médica y con descongestionantes nasales tópicos. Tras la administración crónica de descongestionantes nasales tópicos pueden presentarse tolerancia y congestión nasal de rebote, de manera que su utilización debe limitarse a un periodo menor a una semana. Es posible que los síntomas más intensos requieran el consumo de medicamentos prescritos, lo que incluye la aplicación de corticosteroides nasales tópicos, por ejemplo, mometasona, y antihistamínicos, por ejemplo, clorhidrato de acelastina. Los estabilizadores de las células cebadas, como el cromolin sódico intranasal, que impiden la desgranulación de las células cebadas locales y la liberación de mediadores intracelulares, pueden ser útiles, en particular cuando se utilizan como profilaxis. Las personas cuyos síntomas no pueden controlarse con estas medidas pueden iniciar un programa de desensibilización conocido como inmunoterapia, vacunas contra la alergia. La desensibilización que implica la administración frecuente de cantidades crecientes de los antígenos ofensores. Los antígenos estimulan la síntesis de concentraciones elevadas de anticuerpos tipo IgG, capaces de combinarse con el antígeno e impedir la activación de los cuerpos IgE unidos a las células. Página 660. Alergias alimentarias. La alergia alimentaria es muy frecuente en los países occidentales y a menudo se manifiesta por complicaciones que ponen en riesgo la vida. De hecho, en Estados Unidos, la anafilaxis inducida por alimentos es la causa principal de ingresos al servicio de urgencias, en particular en niños. En la actualidad, la tasa de prevalencia de alergia alimentaria se ubica entre el 3 y el 6% y de acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention, CDC, esto representa un incremento del 18% respecto a la década anterior. La razón precisa del aumento de estos casos se desconoce. Cualquier alimento es capaz de inducir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles, pero la mayoría de las veces los que están involucrados incluyen cacahuates, nueces y moluscos. Además, en niños, la leche se encuentra implicada con frecuencia. Las personas con asma, los adolescentes y quienes tienen antecedentes personales o familiares de alergia alimentaria tienen un riesgo mayor de presentar reacciones graves. Las manifestaciones clínicas de la alergia alimentaria dependen de muchos factores, entre otros la cantidad de alimento ingerido, la ingesta con estómago vacío, la enfermedad concurrente y el consumo de medicamentos, la práctica de ejercicio y la fase del ciclo menstrual. Las reacciones pueden diferir en una misma persona durante distintas exposiciones, pero los síntomas principales se identifican en la piel, el tubo digestivo y el sistema respiratorio en alrededor del 80% de los casos. La capacidad de un alimento específico para desencadenar una reacción de hipersensibilidad tipo 1 puede modificarse en el proceso de cocción, ya que el calentamiento puede modificar, desnaturalizar, la estructura proteica de un alergeno, de tal manera que ya no sea capaz de desencadenar la respuesta humoral. Los alergenos alimentarios pueden causar tanto reacciones agudas, ronchas y anafilaxis como crónicas, asma, dermatitis atópica y trastornos gastrointestinales.
Las reacciones anafilácticas a los alérgenos alimentarios son comunes y la presentación de estas puede diferir entre adultos y niños. De manera característica, los adultos presentan síntomas graves, entre otros, colapso cardiovascular, mientras que el dolor abdominal intenso, la roncha, la rinitis alérgica, la conjuntivitis y el eritema facial son más frecuentes en niños. En la población pediátrica, las sibilancias y el estridor son más frecuentes en preescolares y niños mayores, en tanto que las ronchas y el vómito suelen observarse en lactantes. La mayoría de las reacciones se manifiestan en el transcurso de una hora después de la exposición, aunque son posibles reacciones tardías secundarias a la absorción tardía del alergeno. Una variante rara de anafilaxis que se asocia a los alimentos se conoce como anafilaxis dependiente de alimentos inducida por el ejercicio, AAIE. En esta, tanto el ejercicio como los alérgenos alimentarios se toleran de manera independiente y los síntomas no se desarrollan en ausencia de ejercicio. Su fisiopatología no se comprende del todo, pero parece sugerir que existe un estado de tolerancia inmunitaria flexible en personas susceptibles. Las alteraciones de la osmolaridad plasmática y el pH, la actividad enzimática tisular, la distribución del flujo sanguíneo y la permeabilidad gastrointestinal son posibles durante el ejercicio, lo que en consecuencia vuelve más fácil el reconocimiento y la unión del alérgeno. Las alergias alimentarias pueden presentarse a cualquier edad, pero tienden a manifestarse durante la niñez. La respuesta alérgica se activa cuando un alérgeno alimentario específico entra en contacto con el anticuerpo IgE, que se encuentra en la mucosa intestinal y de manera subsecuente estimula la liberación local y sistémica de histamina y otras citocinas necesarias para la respuesta alérgica. Carbohidratos, lípidos, proteínas o aditivos alimentarios como los conservadores, los colorantes o los saborizantes pueden fungir como alérgenos potenciales en la respuesta alérgica. Es común la reactividad cruzada contra los alergenos de los alimentos en grupos alimentarios con relación estrecha. Así, una persona puede contar con alérgenos comunes de reacción cruzada. Por ejemplo, algunos individuos son alérgicos a todas las legumbres, por ejemplo, frijoles, chícharos y cacahuates. El diagnóstico de las alergias alimentarias es multifacético y depende de un interrogatorio cuidadoso sobre los antecedentes alimentarios y de pruebas de inducción con dieta. Estas implican la eliminación sistémica de alérgenos sospechosos de la dieta durante algún tiempo, para determinar si desaparecen los síntomas, para luego reintroducir los alérgenos a la dieta e identificar si los síntomas reaparecen. Si se quiere establecer el diagnóstico definitivo, solo debe probarse con un alimento a la vez. También pueden analizarse las concentraciones séricas de IgE específicas contra alérgenos en caso de que el riesgo por una prueba de inducción con alimentos sea demasiado alto. Página 661. El tratamiento de la alergia alimentaria se enfoca de manera específica a evitar el alérgeno ofensor. Sin embargo, esto pudiera ser difícil, en particular en personas con sensibilidad extrema a una proteína alimentaria específica, ya que los alimentos procesados o frescos pueden contaminarse con la proteína durante la manipulación de los productos. Los alimentos que se preparan en las mismas plantas de procesamiento que manejan nueces pueden ser fuentes potenciales de alergenos y, por ende, inducir una respuesta alérgica en personas susceptibles. Como consecuencia, se colocan leyendas de alerta en todos los productos que se procesan en fábricas que manejan alimentos con gran capacidad alergénica. Las personas con alergias graves o antecedentes de anafilaxis deben ser educadas para llevar consigo una jeringa precargada con adrenalina y solicitar atención de urgencia inmediata luego de una exposición. Página 662. Tipo 2. Trastornos mediados por anticuerpos. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 mediadas por anticuerpos o citotóxicas se encuentran mediadas por anticuerpos IgG e IgM dirigidos contra antígenos blancos específicos en superficies celulares o tejidos determinados del hospedero. Los antígenos pueden ser intrínsecos como parte inherente de la célula del hospedero o ser extrínsecos incorporados a la superficie celular tras la exposición a una sustancia extraña o un agente infeccioso. Así, los tejidos que expresan los antígenos blanco determinan la manifestación clínica de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Estos antígenos se conocen como antígenos específicos del tejido. Existen 4 mecanismos generales por los que pueden propagarse las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, pero de manera independiente de la vía siempre inician a partir de la unión de un anticuerpo IgG o IgM a antígenos específicos del tejido. Estos mecanismos incluyen la destrucción celular activada por el complemento, la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, la inflamación medida por complemento y anticuerpos, y la modulación dependiente de anticuerpos de los receptores de superficie celular normales. Página 663. Destrucción celular activada por el complemento. La destrucción de células blanco en las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 puede presentarse como consecuencia de la activación del sistema de complemento mediante la vía clásica. En primer lugar, la formación del complejo de ataque de la membrana CAM por la activación de C5-C9 permite el paso de iones, moléculas pequeñas y agua hacia el interior de la célula, lo que induce la lisis directa de esta. Además, la IgG y el fragmento C3b del complemento actúan como opsoninas al unirse a los receptores ubicados en las superficies celulares de los macrófagos.
Este proceso activa a los macrófagos que destruyen entonces las células blanco mediante fagocitosis. Así, la activación del sistema del complemento genera una respuesta doble que culmina en la destrucción celular. En personas con anemia hemolítica autoinmunitaria, los autoanticuerpos se dirigen contra epítopes ubicados en los eritrocitos. Los eritrocitos cubiertos por estos autoanticuerpos son destruidos por fagocitos en el hígado o el vaso. Algunos tipos de autoanticuerpos, pero no todos, también inducen la fagocitosis y la lisis celular por mediación del sistema de complemento. El mismo proceso se observa in útero durante el desarrollo de la eritroblastosis fetal o la incompatibilidad por RH. Las mujeres con RH negativo carecen del antígeno RHD en sus eritrocitos, pero sintetizan anticuerpos anti-D. En el efecto RH positivo, los anticuerpos maternos anti-D recubren a los eritrocitos que contienen RHD, lo que les permite ser eliminados de la circulación fetal por la fagocitosis mediada por macrófagos y monocitos. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. La citotoxicidad dependiente de anticuerpos, CDAC, incorpora componentes de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa para la destrucción de las células blanco, pero no depende de la activación o la utilización de proteínas del complemento. Más bien, el mecanismo depende de la actividad de células NK inespecíficas, aunque se ha implicado a otras células como los macrófagos y los eosinófilos. El fragmento Fc del anticuerpo IgG se une al receptor FcER en la superficie de la célula efectora y el fragmento variable se une al epítope en la superficie de la célula blanco, lo que induce la liberación de sustancias quimiotácticas y la destrucción de la célula blanco. La CDAC es un mecanismo antiviral común. Se le ha relacionado con el desarrollo de varios trastornos autoinmunitarios, entre otros el pénfigo vulgar. Inflamación mediada por complemento y anticuerpos. Cuando los antígenos que normalmente se expresan en las paredes vasculares o que circulan en el plasma se depositan en la superficie de las células endoteliales o los tejidos extracelulares, las manifestaciones son consecuencia de la inflamación localizada, no de la destrucción celular. La presencia de anticuerpos en los tejidos activa la cascada de complemento, lo que conlleva la liberación de las proteínas activadas del complemento C3A y C5A, que a su vez atraen a los neutrófilos hacia el área y estimulan el depósito de la proteína de complemento C3B. Los neutrófilos se unen al fragmento Fc del anticuerpo o AC3B, pero más que destruir las células mediante fagocitosis, inducen la desgranulación y liberación de los mediadores químicos, enzimas y oxidasas, involucrados en la respuesta inflamatoria. La inflamación mediada por anticuerpos es responsable de la lesión tisular que se presenta en la enfermedad de Goodpasture, caracterizada por la presencia de anticuerpos contra el dominio 3NC1, del colágeno tipo 4, una proteína esencial en las membranas basales de riñones y pulmones. De no iniciarse un tratamiento inmunosupresor de la activación de los neutrófilos mediada por anticuerpos induce el desarrollo de glomerulonefritis, insuficiencia renal aguda y neumopatía hemorrágica. Página 664. Disfunción celular mediada por anticuerpos. En algunas reacciones tipo 2, la unión del anticuerpo a receptores celulares blanco hace que la célula muestre alguna disfunción, en vez de desencadenar el proceso de destrucción celular. El complejo anticuerpo-receptor que se forma modula la función del receptor al impedir o intensificar sus interacciones con los ligandos normales, al reemplazar al ligando y estimular de manera directa los receptores, o al destruir por completo el receptor. Los síntomas de las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 que derivan de la disfunción celular mediada por anticuerpos dependen de los receptores específicos afectados. En la enfermedad de Graves existen autoanticuerpos conocidos como Ig, inhibidora de la unión de tirotropina, que se unen a los receptores de la hormona estimulante de la tiroides, HET, en las células tiroideas y los activan, con lo que estimulan la síntesis de tiroxina y el desarrollo de hipertiroidismo. En contraste, en la miastenia grave los anticuerpos se dirigen contra los receptores nicotínicos de acetilcolina que se ubican en la placa motora terminal de la unión neuromuscular, donde bloquean la acción de la acetilcolina y estimulan la destrucción de los receptores. Lo anterior determina una disminución de la función neuromuscular. Puntos clave: trastornos alérgicos y por hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 dependen de la activación de las células cebadas y los basófilos que media la IgE y la liberación subsecuente de los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. La hipersensibilidad tipo 2, mediada por anticuerpos o reacciones de hipersensibilidad citotóxica, se encuentran mediadas por anticuerpos tipo IgG o IgM, que se dirigen contra antígenos blanco en las superficies celulares o los tejidos específicos de los hospedero, y conllevan la fagocitosis mediada por el complemento y la lesión celular.
La hipersensibilidad tipo 3 por complejos inmunitarios deriva de la formación de complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo en el torrente sanguíneo, que de manera subsecuente se depositan en el epitelio vascular o los tejidos extravasculares, y que activan el sistema de complemento e inducen una respuesta inflamatoria masiva. La hipersensibilidad tipo 4, mediada por células, implica un daño tisular en que las respuestas inmunitarias mediadas por células que derivan de linfocitos T sensibilizados generan lesión celular y tisular. Si bien todas estas reacciones se encuentran mediadas por las células T, los mecanismos fisiopatológicos y las poblaciones de células T sensibilizadas que participan son diferentes. Página 665. Tipo 3. Trastornos mediados por complejos inmunitarios. Los trastornos alérgicos por complejos inmunitarios se deben a la formación de complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo en el torrente sanguíneo, que más tarde se depositan en el epitelio vascular o en los tejidos extravasculares. El depósito de estos complejos en los tejidos activa el sistema de complemento e induce una respuesta inflamatoria masiva, al igual que las reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Los anticuerpos IgG e IgM activan los trastornos mediados por complejos inmunitarios. Sin embargo, en las reacciones tipo 3 primero se forman en el plasma complejos antígeno-anticuerpo y luego se depositan en los tejidos. Las manifestaciones clínicas pueden así tener poca relación con el banco antígeno específico y más bien depender del sitio en que se depositan los complejos inmunitarios. Los complejos inmunitarios que se forman en la circulación pueden generar daño en las estructuras vasculares de cualquier órgano terminal, entre estas, las que irrigan al glomérulo renal, la piel, el pulmón y la sinoval de las articulaciones. Los trastornos pueden ser generalizados y los complejos inmunitarios pueden depositarse en muchos órganos, o limitarse a un solo órgano, como los riñones, las articulaciones o los vasos sanguíneos pequeños de la piel. Una vez que se depositan, los complejos inmunitarios inducen una respuesta inflamatoria al activar el complemento y generar factores quimiotácticos que reclutan a los neutrófilos y a otras células de la respuesta inflamatoria. La activación de estas células inflamatorias por los complejos inmunitarios y el complemento, a la par de la liberación de mediadores inflamatorios potentes, es la responsable directa de la lesión. Las reacciones tipo 3 son las causantes de la vasculitis que se identifica en muchos trastornos autoinmunitarios, entre otros el LES y la glomerulonefritis aguda. Página 666. Trastornos sistémicos por complejos inmunitarios. La enfermedad del suero es un síndrome clínico que deriva de la formación de complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo insolubles en presencia de un exceso de antígeno y el depósito generalizado subsecuente de los mismos en los tejidos blancos, como vasos sanguíneos, articulaciones, corazón y riñones. Los complejos inmunitarios depositados activan la cascada de complemento, incrementan la permeabilidad vascular y estimulan el reclutamiento de células fagocíticas. El resultado neto es el daño tisular y el edema generalizados. Entre sus manifestaciones clínicas se encuentran exantema, fiebre, linfadenopatía generalizada y artralgias, que suelen iniciar alrededor de 1 a 2 semanas después de la exposición inicial al antígeno y se den tras el retiro del agente ofensor. En personas con sensibilización previa se refieren reacciones graves y que ponen en riesgo la vida. La enfermedad del suero fue descrita por primera vez en personas que recibían suero extraño, como suero de caballo, para el tratamiento de la difteria y la fiebre escarlatina. Esta carga antígena era capaz de estimular la producción de grandes cantidades de complejos inmunitarios que se depositaban en los tejidos y generaban la activación de células cebadas, monocitos, leucocitos polimorfonucleares y plaquetas. En la actualidad, la infusión de grandes volúmenes de proteínas ajenas rara vez se encuentra indicada, pero distintos fármacos, entre otros, los antibióticos belactámicos y las sulfonamidas, son capaces de inducir reacciones similares. El tratamiento de la enfermedad del suero suele concentrarse en el retiro del agente sensibilizador y la provisión de alivio sintomático. Esto puede incluir la administración de ácido acetilsalicílico para el control del dolor articular y de antihistamínicos para el prurito. Para las reacciones graves pueden utilizarse adrenalina o corticosteroides sistémicos. Reacciones localizadas por complejos inmunitarios. La reacción de Artus es una reacción localizada por complejos inmunitarios. Se relaciona con necrosis tisular discreta, por lo general en la piel. Es causada por la exposición local repetida a un antígeno, donde existen concentraciones elevadas de anticuerpos circulantes preformados. Los síntomas suelen comenzar en el transcurso de 1 hora después de la exposición y alcanzar un máximo en un lapso de 6 a 12 horas. En forma característica, las lesiones se observan eritematosas, elevadas e inflamadas. Es frecuente la formación de úlceras en el centro de estas por defecto de la liberación de citocinas inflamatorias. El mecanismo del que deriva la reacción de Artus no se conoce por completo,
pero se piensa que resulta del contacto localizado del antígeno inyectado con anticuerpos de IgG circulantes. Esta reacción es el prototipo para el desarrollo de la vasculitis localizada que se asocia con ciertas reacciones farmacológicas en el humano. Tipo 4. Trastornos de hipersensibilidad mediada por células. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 difieren de las de tipo 1 a 3, en el sentido de que son mediadas por células y tardías, más que mediadas por anticuerpos e inmediatas. De manera habitual, la respuesta inmunitaria mediada por células es el principal mecanismo de defensa contra diversos microorganismos, incluidos patógenos intracelulares como Mycobacterium, tuberculosis y virus, así como agentes extracelulares como hongos, protozoarios y parásitos. Sin embargo, puede causar muerte celular y lesión tisular en personas sensibilizadas en respuesta a la administración tópica de antígenos químicos, dermatitis por contacto, la exposición a antígenos sistémicos o como parte del proceso autoinmunitario. Página 667. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 corresponden a un espectro de trastornos que varía en su presentación clínica desde lo leve hasta lo grave. Si bien todas están medidas por células T, los mecanismos fisiopatológicos y las poblaciones de células T sensibilizadas difieren. Por efecto de la heterogeneidad de las reacciones de hipersensibilidad tardías, en la actualidad los expertos en inmunología dividen las reacciones tipo 4 en 4 subtipos: 4A, 4B, 4C y 4D. De acuerdo con la respuesta inmunitaria a la población de células T y las características patológicas implicadas. Además, con base en la reacción, es posible que se activen distintos subgrupos de células T, con funciones citotóxicas y reguladoras diversas en varias fases del proceso patológico. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 4A, por ejemplo, eczema, las células T, A, C, D, 4+, activan los monocitos y los macrófagos mediante la secreción de grandes cantidades de interferón y FNN. Los monocitos activados estimulan la producción de anticuerpos fijadores de complemento, activan respuestas proinflamatorias, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, FNT, e interleucina 12 y L12, y mediadas por CD8+. Dado que las respuestas tipo 4A requieren la síntesis de moléculas afectoras, pudieran necesitarse hasta 24 horas a 72 horas para desarrollarse, razón por la cual se denominan trastornos de hipersensibilidad de tipo tardío. Las reacciones de tipo 4B y 4D también se consideran reacciones de hipersensibilidad tardías. Las reacciones de tipo 4B, por ejemplo, exantema maculopapular y exantema buloso, derivan de la activación de células T2A y la infiltración de eosinofílica de los tejidos. Las células T2A secretan las citocinas L4 y L5, necesarias para la activación de las células cebáceas y las respuestas eosinofílicas. Además, estas citocinas desactivan los macrófagos y promueven la síntesis de IgE y IgG en los linfocitos B. Las reacciones tipo 4D son muy raras y implican el reclutamiento y la activación de neutrófilos por la acción de linfocitos T, que secretan de manera específica IL-8. El único trastorno de este subtipo es la pustulosis exantematosa aguda generalizada, que se manifiesta por pústulas estériles cutáneas repletas de neutrófilos, fiebre y leucocitosis masiva. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 4C son respuestas citotóxicas mediadas por linfocitos CD4+ y CD8+, que secretan perforina y granzima B. Los linfocitos citotóxicos LCT se unen a fragmentos antigénicos que se presentan en las moléculas MHC ubicadas en la superficie de la CPA. Los péptidos que derivan de los antígenos citosólicos, por ejemplo virales, se presentan mediante las moléculas MHC1 y activan las células TCD8+, que eliminan cualquier célula que muestre el antígeno extraño. Los péptidos que derivan de las proteínas degradadas como consecuencia de la ingestión fagocítica, por ejemplo bacterias, se presentan en las moléculas MHC2, que activan las células TCD4+. Una vez que se activan de esta forma, las células TCD4+ pueden considerarse citotóxicas ya que son capaces de activar otras células efectoras. Esto incluye a células CD8+ citotóxicas, macrófagos y linfocitos B. En las infecciones virales, el daño celular es con frecuencia resultado de las respuestas de los LST, más que de los efectos citotóxicos del microorganismo invasor. Mientras algunos virus denominados citopáticos causan lesión directa a las células infectadas, otros virus que no son citopáticos no lo hacen, ya que los LST no pueden distinguir entre los virus citopáticos y los que no lo son. Destruyen casi todas las células infectadas independientemente de si el virus es peligroso para ellas. En ciertas variantes de hepatitis, por ejemplo, la destrucción de los hepatocitos se debe a la respuesta del hospedero mediada por LST y no al virus.
Dermatitis por contacto alérgica. La dermatitis por contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que se asocia con la activación de linfocitos T1H y ayudadores. La respuesta inflamatoria tiene lugar en dos fases, la de sensibilización y la de evocación. Suele confinarse sitios de la piel que entran en contacto directo con el apteno, por ejemplo, cosméticos, tintes para el cabello, metales, fármacos tópicos, aceites vegetales. Durante la fase de sensibilización, los aptenos son capturados por células dendríticas que luego migran hacia los ganglios linfáticos regionales y estimulan la producción de células T. Además, los queratinocitos locales detectan a los aptenos y desencadenan y amplifican la respuesta inmunitaria local. La exposición repetida al apteno específico induce con rapidez el reclutamiento y la activación de las células T de memoria específicas. La variante más frecuente de este trastorno es la dermatitis que se presenta tras un contacto estrecho con los antígenos de la hiedra venenosa. No obstante, muchas otras sustancias pueden desencadenar una reacción. Las manifestaciones clínicas de la dermatitis por contacto incluyen un exantema eritematoso, papular y vesicular que se relaciona con prurito intenso y exudación, lesión llorosa. El área afectada con frecuencia desarrolla edema y aumento de la temperatura, con formación de exudado y costras. No es raro el desarrollo de infección secundaria. La localización de las lesiones muchas veces provee una clave en torno al antígeno que induce el trastorno. Sin embargo, en los mismos casos de dermatitis por contacto, por ejemplo por hiedra venenosa, el alérgeno puede diseminarse sin conocimiento de una parte del organismo a otra. La gravedad de las reacciones varía desde las leves hasta las intensas, lo que depende del individuo y el alérgeno. Los síntomas suelen aparecer entre 12 horas y 24 horas después de la exposición. Según el antígeno y la duración de la exposición, la reacción puede durar días o semanas. El diagnóstico de la dermatitis por contacto se establece con base en las características y la distribución del exantema, así como a partir de la relación temporal de la exposición al alérgeno sospechoso. Pueden realizarse pruebas con parche para confirmar el diagnóstico. El tratamiento incluye la eliminación del agente agresor tras la aplicación de preparaciones tópicas, por ejemplo, ungüentos, cremas con corticosteroides. Para aliviar las lesiones cutáneas sintomáticas y prevenir las infecciones bacterianas secundarias, las reacciones graves pudieran hacer necesaria la administración del tratamiento sistémico con corticosteroides. Página 669. Neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad, también conocida como alveolitis alérgica extrínseca, es una variante de neumonopatía inflamatoria que deriva de una respuesta inmunitaria exagerada tras la exposición a muy diversas partículas orgánicas inhaladas o antígenos relacionados con el medio laboral. Fue descrita por primera vez por Pepys y Coles, después de la exposición a granos y paja enmohecidos, y se le denominó pulmón del granjero. El agente ofensor se identificó como Actinomyces, una bacteria que a menudo se encuentra en el follaje mohoso. El mecanismo fisiopatológico preciso de la neumonitis por hipersensibilidad sigue sin quedar claro, pero la evidencia respalda la participación de respuestas inmunitarias de los tipos 3 y 4. Las personas muestran concentraciones elevadas de IgG específica contra el antígeno en el suero, además de infiltración celular mixta y formación de granulomas. Las células T1A parecen desempeñar un papel esencial en el desarrollo de la enfermedad debido a la producción y liberación de TNF, IFN, IL-12 e IL-18 en el tejido pulmonar. Los síntomas, que incluyen esfuerzo respiratorio, tos seca, escalofrío y fiebre, cefalea y malestar general, suelen comenzar varias horas después de la exposición y desaparecen en cuestión de horas, luego de la eliminación de los antígenos sensibilizadores. Sin embargo, se refieren secuelas a largo plazo. El diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad se basa en la existencia de un antecedente adecuado, laboral o de otro tipo, de exposición a antígenos potenciales. La tomografía axial computarizada del tórax revela áreas de vascularidad lobar y presencia de nódulos centrolobulillares. La eliminación del agente lesivo y la administración oral de corticosteroides son los únicos tratamientos disponibles.